tiene que estar bien claro de qué población celular estamos hablando. ¿Y qué quiere decir una población celular? Se refiere a un conjunto de células que tienen las mismas características estructurales y funcionales. Y claro que este conjunto de células con las mismas características estructurales y funcionales son las que están formando los tejidos, los órganos. A ese tipo de población celular se refiere cuando estamos hablando de mantenimiento de la población celular, a grupos de células con las mismas características estructurales y funcionales. Por ejemplo, en el tejido hepático vamos a hablar de hepatocitos. En el tejido muscular vamos a hablar de células musculares, estriadas, lisas, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora bien, se dice de que se tiene que mantener esta población celular en los tejidos. Eso significa de que no se puede ganar mucho, tampoco se puede perder el número de las células. A eso se llama homeostasia de los tejidos. Y para mantener esta homeostasia de los tejidos o mantener la cantidad de la población normal de los tejidos, tenemos que recordar que existen células en los tejidos que son células completamente indiferenciadas, son aquellas células que no realizan ninguna función metabólica, no tiene esas características estructurales que le den la funcionalidad metabólica. Entonces, este tipo de células nosotros las llamamos células completamente indiferenciadas, que no realizan ninguna función metabólica. Pero también existen células con características funcionales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver de que estas dos poblaciones celulares existen en los tejidos. Y vamos a hablar entonces de células completamente indiferenciadas, son aquellas células que no realizan ninguna función metabólica, pero que realizan división mitótica. Y las células muy diferenciadas, que realizan funciones metabólicas especializadas. Entonces, en este tipo de células vamos a tener que hablar de aquellas células que tienen capacidad de división. Y ahí vamos a recordar que las células maduras, cuando realizan funciones metabólicas, estamos hablando de células que han aprendido a realizar una función metabólica, han madurado para realizar una función metabólica. Entonces hablamos de células maduras. Conclusión, en los tejidos siempre existen células inmaduras y células maduras. Las células inmaduras son aquellas células que no realizan ninguna función metabólica y que solo se dividen. Se dividen, se dividen. Y probablemente estas son las células que van a mantener la población celular. Pero también existen células maduras, aquellas células que realizan funciones metabólicas como el hepatocito, las células cardíacas, y que muchas de estas células maduras sí tienen capacidad de división. Y claro que algunas no tienen capacidad de división. Vamos a ver cuáles son las células que tienen capacidad de división y cuáles no, para poder entender qué tejidos se pueden renovar fácilmente y algunos otros tejidos ya no se renovan nunca más. Estoy hablando de las células maduras lábiles, que son aquellas que no abandonan el ciclo celular y se encuentran en la etapa, dentro del ciclo celular, en la fase G1. Luego estoy hablando de las células, estas células lábiles son las células epiteliales que constantemente se están dividiendo. Luego, en estas células maduras hay otro grupo de células que son las células permanentes. Estas células permanentes, como son los hepatocitos, por ejemplo, las células musculares lisas, abandonan el ciclo celular cuando están realizando sus funciones metabólicas específicas, abandonan el ciclo celular y se encuentran en la etapa G0 de reposo. Pero cuando estas células son estimuladas por factores de crecimiento, entonces vuelven a entrar al ciclo celular y terminan dividiéndose. A este tipo de células se dicen células estables. ¿Cuáles son? Ejemplo, hepatocitos, músculo liso. Y existe otro tipo de células maduras
que son las permanentes. Las permanentes son aquellas células maduras, como las neuronas, como el músculo cardíaco, el músculo estriado, que abandonan el ciclo celular. Se encuentran en la etapa de G0, en estado de quiescencia, y estas células, así sean estimulados por los factores de crecimiento, nunca más entran al ciclo celular y no terminan dividiéndose. Entonces son células maduras que nunca más se dividen. A eso se llaman células permanentes. ¿Por qué les hago recuerdo de este tipo de células maduras con capacidad de división? También participan en la homeostasia de la población celular, participan en mantener la población celular normal. Ya les he dicho de principio que la población celular no puede aumentar ni puede disminuir en los tejidos normales, en los tejidos en homeostasia. Pero de estas dos células, que son células inmaduras y las células maduras, ambas participan en el mantenimiento de la homeostasia tisular en la población celular, pero más es las células indiferenciadas, las células inmaduras. Bueno, ahora tenemos que entender de que cuando las células mantienen la población celular es porque se dividen, porque se replican, ¿no es cierto? Entonces, el mecanismo que utilizan estas células para mantener esa población celular es la división mitótica. La división mitótica. Entonces, si vamos a hablar de la división mitótica, acá está, les he dado los grados de diferenciación de las células maduras. Las células inmaduras solo se dividen sin realizar ninguna función metabólica, como son las células madre tisulares. Todos los tejidos tienen células madre tisulares, que son las más indiferenciadas, son aquellas células que no realizan ninguna función, solo dividirse, dividirse, dividirse. Y son las más importantes para mantener la población celular de los tejidos. Y por supuesto también tenemos células maduras que tienen alguna capacidad de división y esas también, por supuesto, que van a participar en la homeostasia tisular, pero no tanto como las células madre tisulares. Perdón. Bien, ¿cuál es el mecanismo de estas células, de las células con capacidad de división? Es la replicación celular, la división celular. Entonces, tenemos que recordar el ciclo celular para entender que este ciclo celular, que las células, por ejemplo, las células madre tisulares, las células pluripotenciales, las células multipotenciales que vamos a ver después, las más indiferenciadas, siempre están en el ciclo celular, nunca abandonan el ciclo celular. Con estimulación, sin estimulación, estas células madre pluripotenciales, las células madre totipotenciales, las células madre tisulares, siempre están en el ciclo celular. Entonces, con estimulación, sin estimulación, estas células van a pasar todas las etapas del ciclo celular. Van a pasar la etapa de G1, van a pasar la etapa de S, de G2, van a llevar a la etapa de mitosis, respondiendo a todos los puntos de control. Ustedes saben muy bien que en este ciclo celular hay puntos de control. ¿Por qué? Porque cuando una célula, cualquiera sea la célula que tiene capacidad de división, tiene que duplicar sus componentes estructurales, sus componentes funcionales. Tiene que duplicar sus componentes genéticos también, porque en una división mitótica, ¿qué vamos a tener? De una célula madre, tiene que haber dos células hijas con la misma cantidad de distribución, tanto de los componentes estructurales, componentes funcionales y componentes genéticos. En eso consiste la división mitótica. Entonces, estas células, las células madre tisular, las pluripotenciales, entonces siempre van a estar ahí. En cambio, las otras células maduras, como ya les decía, con capacidad de división, por ejemplo, las permanentes van a entrar a la etapa de reposo, a la etapa de G0.
¿Mm? Y cuando son estimuladas por los factores de crecimiento van a retornar al ciclo celular, a la etapa de G1 y en la etapa de G1, ustedes saben, es de crecimiento de todos los componentes celulares. Y aquí existe un punto de control. Este punto de control va a ser de que todo lo que se está sintetizando, lo que se está duplicando, los componentes genéticos, que no haya alteraciones en el DNA, que no haya alteraciones en la construcción de las proteínas estructurales funcionales. Entonces, si todo está bien fabricado, podríamos decir así, este punto de control que está entre la G1 y la S le deja pasar a la siguiente fase. Y hay otro punto de control que es entre la etapa G1 y la etapa M. Acá se van a controlar si el ADN que está formado no tiene ninguna alteración, ninguna mutación. Entonces, solo así le permite a la célula dividirse en dos células hijas, tanto las células muy indiferenciadas como las células diferenciadas con capacidad de división. Bien, ahora, para que la célula pueda estar en estas etapas, G1, G2, G3, existen ciertas proteínas que van a controlar que las células se encuentren en estas fases. Por ejemplo, tenemos esas proteínas que controlan el ciclo mitótico, como tenemos a las ciclinas. Entonces, cuando tenemos a las ciclinas, son proteínas que controlan. ¿Qué hacen las ciclinas? Las ciclinas son unas proteínas que cuando están en una etapa aparecen, se acumulan y cuando ya han completado, entonces empiezan a desaparecer porque existen otras proteínas que actúan como enzimas, que son las quinasas. Son enzimas que destruyen a las ciclinas por el método de la fosforilación. Entonces, una vez de que ha estado la ciclina, por ejemplo, la ciclina D, que aparece en la etapa G1, va a desaparecer y van a aparecer otras ciclinas en las otras etapas. Por eso se dice ciclina, que tiene una acción cíclica, unas proteínas acá, otro tipo de proteínas ciclinas acá, otro tipo de proteínas, porque todas esas proteínas que son las ciclinas desaparecen porque solamente sirven para una fase, para un ciclo. Y después son controladas por las quinasas, que son enzimas que van a degradar a las ciclinas para que aparezcan otras. Y de esa manera van a controlar estas proteínas, que el ciclo celular se realice correctamente. Y vamos a ver cómo se controla eso. Acá estoy explicando cómo son las células quiescentes, las células permanentes y las células estables, ¿no es cierto? Y aquí también hablo sobre la fosforilación que realizan las sinasas dependientes de ciclinas, que son todas esas que van a controlar el ciclo celular y los puntos de control. Este es otro gráfico que está en el, em, en el libro, donde aparecen otro tipo. Acá están las ciclinas, la ciclina D, que están controlando la etapa entre G1 y S. Después desaparecen y son reemplazadas por las ciclinas A, que controlan entre la etapa S y entrando a la etapa G, y después terminan dividiéndose y están controladas por la ciclina B. Estas ciclinas, a la vez, cuando terminan de realizar, cuando terminan de realizar todo el control de esta etapa, entonces van a ser degradadas por las sinasas dependientes de ciclinas. Todas estas proteínas también están controladas por estas. Estas son las inhibidoras de las sinasas dependientes de ciclinas. Y aquí tenemos también proteínas, la P21, la P16, la P15, la P18, la P19, 21, 27, todas esas proteínas que controlan a las sinasas dependientes de ciclinas, entonces también son partícipes en este ciclo celular para el control de la buena replicación de la célula, de la buena división de la célula. Bueno, si hubiera
Si hubiera alteraciones de las células, por ejemplo, proteínas mal plegadas, lesión del ADN, los puntos de control, especialmente los puntos de control entre la G2 y la M, le va a permitir estas proteínas que son las que controlan esa división celular, ¿qué van a hacer? No le va a permitir que entre a la división mitótica y la va a empujar a la apoptosis si es que no logra rectificar los daños que se ha producido cuando se estaba duplicando el ADN. Entonces, no puede haber ADNs mal duplicados para que la célula normal se pueda dividir. Cuando eso ocurre, entonces estas células la van a empujar a la célula a la apoptosis, que es la muerte celular programada. Le va a decir, ustedes no te puedes dividir porque tienes ADN alterado, degenerado, y si logra pasar este punto de control, entonces esa célula se va a dividir y va a ser el resultado de una célula con una mutación genética. Y esas mutaciones genéticas nos pueden llevar a la aparición de células tumorales, benignas, malignas, más que todo malignas. ¿Cuáles son esas proteínas que controlan esta división celular? Son la P21, la P27, aquí está la P21, P27 y P57. Estas son las que controlan la división celular. Solamente las células que tienen bien sintetizadas, bien construidas su ADN, sus proteínas, solo esas pueden terminar dividiéndose. Si existe alteración en el ADN, en las proteínas estructurales, entonces estas proteínas no la van a permitir que la célula se divida. Ahora, la falla de estas proteínas, por supuesto que nos van a dar el origen a las células tumorales malignas. ¿Sí? Eso es lo que estoy explicando aquí, ¿no es cierto? Si las proteínas de control fallan, dan lugar a hijas mutadas que se pueden transformar en células malignas. Bien, hacemos un repaso de esto que se llama ciclo celular, porque para mantener la homeostasia tisular, las células tienen que dividirse. Eso significa tienen que replicarse. Solamente replicándose, dividiéndose, van a proliferar las células. Entonces, la proliferación celular es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de la homeostasia tisular. Para mantener la homeostasia tisular, la población celular normal. No puede haber más células ni puede haber menos células en los tejidos. ¿Y cómo se controla eso? A partir de la división celular, de aquellas células que pueden dividirse, más que todo de las células madres. Si estamos hablando de células de tejidos, entonces tenemos que hablar de las células madre tisulares. Todas las células del tejido tienen células madre tisulares. Repito, ¿qué son las células madre tisulares? Son las células indiferenciadas que no realizan ninguna función metabólica, no son diferenciadas, no son maduras, son inmaduras, sin actividad metabólica. Lo único que hacen es dividirse, dividirse, dividirse. Pero también tenemos células maduras con capacidad de división que pueden mantener, que pueden aportar con esta división celular la homeostasia tisular, pero no es tan importante como la célula madre tisular. ¿Sí? Entonces, el mecanismo para mantener la homeostasis celular es la división celular. ¿Sí? Y ahí tenemos el ciclo celular donde participan las ciclinas, son sustancias activadoras del ciclo celular que actúan en forma cíclica. Las enzimas asociadas a las ciclinas, llamadas sinasas dependientes de las ciclinas, que son estas, que las van a degradar a través de la fosforilación a las ciclinas. Y luego tenemos los inhibidores de las sinasas dependientes de ciclinas, como son la PB16, 17, 18. Las más importantes de estas son la P21, la P27 y la P57, que son las que controlan la división celular. La falla de estas células nos pueden pueden ser las responsables de que hayan células con mutaciones genéticas, con mutación del ADN. Estas ciclinas y las sinasas dependientes de
las sinasas dependientes de ciclinas controlan los puntos de control. Ya les hemos dicho cuáles son los puntos de control entre la G1 y la S, entre la G2 y la M, para que las células puedan dividirse sin ningún daño de su ADN ni de sus proteínas estructurales. Entonces, de esta manera se controla el crecimiento y la división mitótica celular normal. Bien. ¿Cuáles son los mecanismos reguladores de la población celular? Y hemos visto que la replicación es importante, la división celular es importante para mantener la población celular normal, la cantidad de células normales en los tejidos. No pueden disminuir ni pueden aumentar, ¿sí? Entonces, la población celular se refiere a un conjunto de células con las mismas características estructurales y funcionales que forman tejidos. El número de estas células en un tejido pueden alterarse por el aumento o disminución del aporte de las células, aumento o disminución de las células. ¿Sí? Ahora bien, las células madre tisulares tienen la capacidad de autorrenovación infinita. Por eso es la célula más importante para mantener la población celular. Las células madre que se encuentran en los tejidos tienen una renovación infinita, autorrenovación infinita. Eso quiere decir que ni siquiera necesita de estimulantes, de factores de crecimiento. Automáticamente se van dividiendo, ¿sí? Para posteriormente, cuando realizan la división celular, puede ser que alguna de las células, la célula hija puede llegar a madurar y la célula madre se queda como célula de reserva, sigue como célula madre, y la otra célula hija. No se olviden que en una división mitótica existen dos células hijas con las mismas características estructurales, funcionales y genéticas, ¿no es cierto? Entonces, estas células madre se caracterizan porque se renuevan automáticamente, sin necesidad de estímulos. Tienen por eso autorrenovación infinita, una de sus características. Ahora bien, para hablar de renovación celular tenemos que tomar en cuenta las siguientes características. En los tejidos, las células realizan funciones y envejecen. Entonces, todas aquellas células envejecidas o se pueden lesionar también. Entonces, estas células envejecidas, por ejemplo, un envejecimiento normal, estas células tienen que entrar en una muerte celular programada, que es la apoptosis, para que pueda ser eliminada del tejido. Entonces, la apoptosis, ¿en qué consiste la eliminación de los cuerpos apoptóticos? Consiste en que los macrófagos fagocitan y eliminan del tejido, ¿sí? Y si hay células lesionadas, igual tienen que ser eliminadas por otro tipo de muerte celular que después vamos a ver. Pero todas las células envejecidas, las células lesionadas, son eliminadas del tejido. Y estas células tienen que ser reemplazadas. ¿Mm? Y son reemplazadas justamente por la división de las células madre, la división mitótica. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para mantener la población celular normal de los tejidos? La división de las células madre tisulares, que va a reemplazar a las células que han muerto por apoptosis. Pero también estas células madre, por ejemplo, si se han perdido hepatocitos, que son células madre, que son células maduras que realizan una función determinada. Entonces, estas células madre tisulares se van a dividir en dos células hijas y una de esas células hijas va a diferenciarse. Entonces, la diferenciación también es otro mecanismo para mantener la población celular normal de los tejidos. La proliferación, la diferenciación, la apoptosis son los mecanismos con los que nosotros vamos a poder mantener la población celular normal. ¿Sí? Ahora bien, aquí está, la regulación de la población celular en los tejidos se da por proliferación, por apoptosis,
por diferenciación y por replicación, por supuesto, de las células madre tisulares y de las células maduras con capacidad de división. Pero no es tan importante esas como la división de las células madre tisulares. Estamos hablando de células madre tisulares, estamos hablando de células maduras con capacidad de división. ¿Por qué no hablamos solamente de células con capacidad de división y punto? No. Y hemos dicho que hay diferencias de la célula madre con las células maduras con capacidad de división. Ahora, ¿cuáles son las características de las células madre? Miren, las células madre, vamos a hablar, las totipotenciales, las multipotenciales, las células madre tisulares, todas esas son células madre. Vamos a ver después cuál es la diferencia. Estas células madre se caracterizan porque no necesitan de estimulación. Constantemente están en división, en replicación, ¿sí? Entonces, por eso se dice que tienen la capacidad de una autorrenovación infinita. Nunca dejan de dividirse. Entonces, como tienen una autorreplicación infinita, dan lugar a células y tejidos diferenciados. ¿Mm? Además, estas células cuando se dividen por división mitótica. ¿Mm? Y no podemos tener disminución de las células madre, ni aumento de las células madre. Entonces, se mantienen constantemente y son las que dan origen a las células madre, a las células diferenciadas, a las células maduras. Vamos a ver después cuando estemos hablando de la división. Ahora, ¿cómo se dividen estas células madre? Presentan dos tipos de divisiones diferentes. Son mitóticas, pero miren, división mitótica asimétrica, tienen una división mitótica asimétrica y una división mitótica simétrica. ¿En qué consiste la división mitótica simétrica? De una célula madre, en el ciclo celular, voy a volver aquí al ciclo celular. Si nosotros tenemos aquí a la célula madre, nunca abandona el ciclo celular. Entonces, esta célula madre va a pasar todas estas etapas controladas por todos los procesos que están en el ciclo celular. Y para eso tienen que crecer, tienen que duplicar sus componentes estructurales, tienen que duplicar su ADN, porque la división mitótica es la correcta distribución de todos sus componentes metabólicos y genéticos en las dos células hijas. Entonces, esta célula madre, ¿qué va a hacer? En la división asimétrica, vamos a tener esta célula madre que se va a dividir en dos células hijas. Una de esas células hijas sigue en el ciclo mitótico, no abandona, se queda ahí. Solo una sale y va a empezar a madurar, a diferenciarse. Por ejemplo, si hay falta de hepatocitos, entonces esta célula madre, ¿qué va a hacer? Se va a dividir en dos células hijas inmaduras. Una se queda como célula madre y la otra va a abandonar el ciclo celular y va a tener que madurar hasta ser hepatocito. Esa es la división mitótica asimétrica. Ahora, ¿en qué consiste la división celular simétrica? Hablamos también de las células madre. Esta célula madre nunca abandona el ciclo mitótico, no necesita de factores de crecimiento para ser estimulado, constantemente se están renovando, entonces pasa todas las etapas de control, ¿sí? Y se dividen en dos células hijas. Las dos células hijas se quedan en el ciclo celular. Esa es división simétrica. Las dos células hijas se quedan en el ciclo celular. Entonces, la capacidad que tienen estas células madre, estas células muy indiferenciadas, que pueden realizar división mitótica simétrica y asimétrica. En cambio, las células maduras con capacidad de división
Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de las células epiteliales, de las células lábiles. Las células lábiles nunca abandonan el ciclo celular, pero necesitan de estímulos para que puedan progresar de una etapa a una etapa. Igual estas células maduras lábiles van a terminar de pasar todas las etapas de control y si no tienen ninguna falla, se van a dividir en dos células, dos células hijas, dos células hijas. Y las dos células hijas son epiteliales y las dos vamos a tener de que pueden llegar a abandonar el ciclo. Nunca abandonan, pero nunca abandonan las células epiteliales. Entonces, de esa manera van a reemplazar. En cambio, las células estables, como los hepatocitos, esas realizan una división mitótica, ¿no es cierto? Van a dividirse en dos células hijas, dos hepatocitos maduros. Nacen como hepatocitos maduros, parten como hepatocitos maduros y terminan como hepatocitos maduros. Estas sí entran en el ciclo, en la etapa de reposo y la otra va a ir a realizar las funciones de hepatocitos madura. Entonces estamos viendo de que las células maduras tienen la capacidad de realizar una división mitótica simétrica y asimétrica también. Simétrica cuando las dos se convierten en células maduras como los hepatocitos. Bien. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder controlar el ciclo celular. ¿Sí? Aquí está la autorrevolución infinita dando lugar a células y tejidos diferenciados. Las características de las células madre. Presentan división mitótica asimétrica. Una de las células hijas maduran y la otra se queda como reserva. Y la división mitótica simétrica, las dos células hijas se quedan como células de reserva dentro del ciclo celular. Son también totipotenciales que pueden dar origen. ¿Por qué se dice que las células madres son totipotenciales? Dan origen a cualquier célula de los tejidos diferenciados. Ustedes saben muy bien que las células totipotenciales, las células madre, están cargados con los 3 grupos de genes que dan origen a todos los tejidos. Ustedes saben muy bien que tenemos la capa ectodérmica, la capa endodérmica y la capa mesodérmica. Estas capas están pues cargadas de genes. Por ejemplo, la capa ectodérmica son genes de la capa ectodérmica que van a permitir el desarrollo de pelos, por ejemplo, el desarrollo del epidermis. Ustedes saben muy bien que todos los tejidos maduros que tenemos en el organismo nacen de las 3 capas germinativas, la ectodérmica, la endodérmica y la mesodérmica. Estas células madre tienen estas 3 genes, estas 3 capas, ninguna de esas capas está más diferenciada una de la otra. No está diferenciada. Por eso se dice célula madre, célula totipotencial, pluripotencial. Cuando una de estas capas se va a diferenciar, va a desarrollar más que las otras, entonces ya estamos hablando de la maduración de estas células totipotenciales, pluripotenciales en células madre tisulares. Por ejemplo, si esta célula totipotencial ha permitido que maduren los genes de la capa ectodérmica, entonces se va a expresar más los genes de la capa ectodérmica. Y esa célula tiene que ir al lugar donde va a ir a formar el tejido, por ejemplo, folículo piloso. Entonces va a migrar esa célula donde va a formar folículo piloso y se va a quedar ahí para formar el tejido del folículo piloso como célula madre tisular del folículo piloso. En el hígado, por ejemplo, el hígado también tiene células madre tisulares. Todos los tejidos tienen células madre tisulares. Estas son las de constante renovación, las células madre tisulares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las células madre tisulares han logrado diferenciar más unos genes que otros genes.
Estamos hablando genes de la capa ectodérmica, endodérmica, mesodérmica. Y de esa manera van a ir a poblar los tejidos dependiendo cuál de sus capas embrionarias está más desarrollada. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos las células madre tisulares, se mantienen por autorrenovación, no sé qué tenemos aquí. Características de las células madre. ¿Cuáles son las características de las células madre? Ya hemos visto que son de autorrenovación, son totipotenciales, aquellas células aquellas células germinativas donde las tres capas germinativas no están diferenciadas de una de otra, ¿no es cierto? En cambio, cuando ya hablamos de células madre tisulares, es que una de estas capas germinativas está más diferenciada que la otra. De eso estamos hablando aquí. Las células madre tisulares se mantienen por autorrenovación, donde se aprecian dos tipos de división celular. Eso ya también hemos hecho, división celular asimétrica y división celular simétrica. Aquí podemos ver la explicación de la división celular asimétrica, es la replicación celular donde las células madre tisulares dan lugar a dos células hijas y solo uno va a ir camino a la diferenciación o la maduración celular y la otra célula hija permanece indiferenciada sin abandonar el ciclo celular. De esta forma mantiene su capacidad de autorrenovación. Ya. Entonces, la división celular simétrica se produce cuando ambas células hijas conservan su capacidad de autorrenovación. Esta forma de división tiene lugar al principio de la embriogénesis, en las células madre, ¿no es cierto? En las células madre totipotenciales, donde se expanden aceleradamente durante la quimioterapia, por ejemplo, ablativa de las células de la médula ósea. Cuando hay tumores en la médula ósea se hacen quimioterapia. Entonces la quimioterapia mata las células. Y ahí estas células madre tisulares tienen que tener una replicación muy acelerada para poder reemplazar a las células que están muriendo. A eso se refiere. Por eso es importante la presencia de estas células madre tisulares. Acá vamos a poder ver los diferentes grupos de células madre. Células madre embrionarias, que son estas, las más indiferenciadas, cuando se está formando el cigoto de la unión del espermatozoide con el óvulo. Después, estas células son las más indiferenciadas, las embrionarias, que solo se dividen sin necesidad de ningún estímulo de factores de crecimiento. Ahí tenemos que se depositan en la masa interna del blastocisto, ¿no es cierto? Entonces, de ahí podemos extraer estas células madre, ya son pluripotenciales. Por supuesto que estas células tienen los genes de las tres capas germinativas, pero ninguna se ha diferenciado. No hay diferenciación de ninguna de estas capas germinativas. Todas las capas germinativas están presentes, pero ninguna diferenciada. Esas son las células madre pluripotenciales. Estas son las que se utilizan para cultivo. Entonces se cultivan estas células y se van estimulando la diferenciación de cada una de las capas germinativas. Se van estimulando para que vayan diferenciándose las diferentes capas germinativas y por eso es que podemos sembrar estas células para poder obtener las células de todas de todo el organismo, neuronas, músculo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estas células pluripotenciales son las más indiferenciadas y tienen las tres capas germinativas. Ninguna está más diferenciada que otra cuando hablamos de las capas germinativas. Pero miren cómo realiza. Cuando ya estas células pluripotenciales tienen una división, esto es una división asimétrica. Te está diciendo que de esta célula va a haber dos células hijas. Una de las células hijas se va a diferenciar y la otra se va a quedar como célula de reserva. Eso se llama división asimétrica. Ahora, otra cosa sería que esta célula se divida en dos y las dos se queden como células madre pluripotenciales. Es la división simétrica.
¿sí? Pero aquí es una división asimétrica, una célula vuelve. ¿Por qué las células madre tisulares, las células pluripotenciales, siempre que se dividen, una se queda como reserva, porque no puede haber disminución de esta población celular, porque es la que mantiene la homeostasis celular, la homeostasis tisular, perdón. Entonces, acá tenemos estas células y ustedes ven, ya tiene ciertas características. ¿Qué quiere decir? Son multipotenciales. Quiere decir que estas células ya están empezando a expresarse sus genes de la capa ectodérmica, de la capa endodérmica, de la capa mesodérmica. Ya están expresando las características de esas. En cambio, estas no expresan nada de eso. Por eso se dice que son células madre multipotenciales. Quiere decir que después una de estas células sale, ¿no es cierto? Y solamente con la estimulación de la capa, puede ser capa ectodérmica, capa mesodérmica o capa endodérmica. Entonces, cuando ya estas células van estimulando a los genes de la capa ectodérmica, de la capa mesodérmica, entonces esas células con estos genes estimulados se van a ir a formar las células madre tisulares. Ahora, ¿qué son las células madre tisulares? Son las células madre más adultas de esta evolución, de esta evolución. Son las células madre más adultas de esta evolución. Pero si hablamos de los tejidos, son las células más indiferenciadas. En los tejidos sabemos que tenemos células maduras, aquellas células que realizan una función metabólica. En cambio, estas células madre tisulares no realizan ninguna función metabólica. Por eso se dice, son las células indiferenciadas, que solo se dividen, se dividen, se dividen. Y son las responsables de mantener la población celular de los tejidos. Ahora, estas células madre tisulares se encuentran en unos microambientes, están bien protegidos por los tejidos, por eso que se encuentran en unos microambientes tisulares especializados, llamados nichos de las células madre. Todos los tejidos del organismo tienen células madre tisulares que se encuentran en unos microambientes especiales llamados nichos de las células madre. En el hígado, por ejemplo, están en los espacios de Hering. En el folículo piloso están en el bulbo del folículo piloso. Así, en diferentes regiones se encuentran. Estos microentornos se encuentran especialmente en la médula ósea, donde las células madre hematopoyéticas se concentran en nichos a nivel perivasculares son ahí. En el intestino, las células madre epiteliales se concentran en las criptas, en la protuberancia de los folículos pilosos, en el limbo de la córnea. Entonces, en cada tejido hay espacios donde se encuentran las células madre tisulares. Ahora, tienen una limitada recambio tisular, solo generan células de tejido donde se encuentran. ¿Por qué? Porque si están, por ejemplo, para formar folículo piloso, entonces esos genes que van a formar los folículos pilosos, solo esos genes están estimulados en esas células madre tisulares y no pueden estar en otro lugar esas células madre tisulares, tienen que estar en su espacio correspondiente. Ahí está la maduración de las células embrionarias hasta llegar a la célula madre tisular, lo que ya les he dicho, cómo madura, dependiendo si las capas germinativas endodérmicas, ectodérmicas se expresan con más se expresan mejor en una que otra célula, entonces estamos hablando de células madre tisulares. Aquí está. Y eso también ya les he explicado, que son las células pluripotenciales, multipotenciales, que se utilizan en cultivos para poder estimular y poder sembrar, cultivar y poder generar diferentes tipos celulares de todo el organismo, inclusive neuronas. Bien, hay se podría decir, producción de células madre pluripotenciales. ¿Qué significa esto? Es la manipulación y la obtención de las células IPS.
¿Qué son las células IPS? Las células IPS son células que se obtienen en el laboratorio por manipulación genética en cultivos. Pero esa manipulación genética consiste en lo siguiente. Se obtiene de los tejidos célula madura. Esto es un fibrocito. No es fibroblasto, es un fibrocito, porque tienen, miren, entonces, se obtienen células maduras de los tejidos, se lleva célula madura, se lleva a cultivo. En el cultivo se hace manipulación de los genes y se convierte a estas células en células inmaduras, en células pluripotenciales. De célula madura le hemos convertido en célula pluripotencial, cultivando. Bueno, si son células pluripotenciales, estas son las células IPS, que resultan, estas células inmaduras, de las células maduras que han sido manipulados sus genes, hasta convertirlos otra vez en células inmaduras o células IPS. Entonces, estas se pueden utilizar en laboratorio, se hacen madurar a neuronas, se hacen madurar a células, a todas las células que uno quiere. Se obtiene de estas células IPS todos los tejidos que uno quiere, porque son células inmaduras, pero que han partido de unas células maduras, ¿no? Esa es la ingeniería genética que se está utilizando. ¿Para qué? Para poder hacer tratamiento de ciertas enfermedades, el autismo, están queriendo eliminar el VIH y todas esas enfermedades que son difíciles de curar, ¿no es cierto? Entonces se quiere hacer este tipo de manipulación genética en laboratorio para tener la población celular normal en laboratorio. Bien, muchachos, con esto hemos terminado el capítulo de célula normal. Desde la próxima semana vamos a entrar ya a lo que es a las alteraciones de tejidos de células y entramos ya a la patología, estudio de todas las anormalidades de los tejidos de las células del organismo. Muy bien, nos vemos el miércoles a las 7 en punto, a las 6 en punto. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, hasta luego.